Hola, un gusto saludarles. Con nuestro grupo queremos hablarles, bueno, para entrar en contexto, estamos trabajando en el libro Fundamentos de la Investigación. Queremos hablarles o resumirles, explicarles la unidad 6 de este libro. Esta unidad nos habla sobre la definición de alcances de la investigación y también sobre formulación de hipótesis del estudio. Un alcance de la investigación va a depender de la revisión de la literatura y también de los objetivos del investigador. Un alcance puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Aunque de qué depende qué tipo de alcance sea nuestra investigación, depende del conocimiento del problema y lo que pretendemos dar al estudio. Aunque en la práctica se pueden unir elementos de uno o varios, por ejemplo puede ser exploratorio, ya que se tienen dudas o no se ha abordado antes el tema. Y también puede ser correlacional, ya que los variantes pueden ser las nuevas generaciones, sería un ejemplo. Un descriptivo es para especificar propiedades o características de cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Por ejemplo, un censo nacional de población. La causa de los fenómenos podría ser un alcance explicativo. Les hablaré sobre los estudios correlacionales y los estudios explicativos. Los correlacionales se utilizan para conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables en determinado contexto. En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos conceptos o variables, pero con frecuencia se ubica en el estudio de vinculación entre 3, 4 o más variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre las variables, miden cada una y después cuantifican y analizan la vinculación. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable. Al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Los estudios correlacionales pueden ser positivos o pueden ser negativos, ya que si es positivo, significa que los casos que muestran altos valores en una variable tenderán también a manifestar valores elevados en la otra variable. En cambio, si es negativa, casos con valores elevados en una variable tendrán a mostrar valores bajos en la otra. Los estudios explicativos, como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Los estudios explicativos son más que la descripción de conceptos o fenómenos o el establecimiento de relaciones entre variables. Más bien están diseñados para determinar las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, como por ejemplo en una investigación sobre cómo un factor genético específico aumenta el riesgo de padecer cierta enfermedad en la edad adulta. Por ejemplo, un gen que predisponga a la diabetes tipo 2 o un tipo de cáncer. ¿Una investigación puede incluir diferentes alcances? Claro que sí. ¿Cuáles son esos tipos de alcances? El primero es el exploratorio, el segundo es el descriptivo, el tercero es el correlacional y el cuarto es el explicativo. ¿Cuál de estos cuatro es el más importante? Pues los cuatro son fundamentales dentro de nuestra investigación y dentro de la hipótesis. ¿Cuál es la relación con ella? Bueno, esto depende en parte del estado del conocimiento sobre el problema de investigación. ¿En toda la investigación debemos plantear una hipótesis? Realmente no. No todas las investigaciones formulan hipótesis, porque esta depende del alcance inicial del estudio. Por ejemplo, en el exploratorio no se formulan hipótesis. En el descriptivo, solamente cuando se pronostica un valor. En el correlacional, sí se formulan directamente las hipótesis, al igual que en el explicativo. Establece la hipótesis. El diseño hidrológico y la ingeniería depende del factor estacional. Una variable es una propiedad cuya variación es medirse y observarse. Por ejemplo, las variables de género, el atractivo físico, el aprendizaje,
de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la cultura física y la exposición de una campaña de programa política. ¿Cuáles son las variables? Características de un fenómeno de entidades físicas, hechos, persona u otros seres vivos. Ejemplo, el género y tamaño de una empresa, la motivación hacia el trabajo. Las características deben tener una hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa de un problema. Es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. La hipótesis es un eslabón necesario entre la teoría y la investigación que lleva al descubrimiento de una nueva aportación al saber. Uno de los mayores problemas es la sobrepoblación que está en nuestro país. Ha provocado un congestionamiento a nivel nacional, sobrecarga de viviendas en cada departamento. Es un congestionamiento de tránsito de personas donde la inseguridad abrió la congelación de todo el país, involucrando a todos nosotros que teníamos un trabajo digno. Si nos damos cuenta, muchas de las empresas hicieron corte personal, reducieron la economía, hubo una alteración a nivel mundial. Su mayor definición, pues, fue que afectó mucho a los municipios, a los departamentos, mayormente que el país entró casi más que todo en un estado de calamidad, porque esto de los problemas de la aglomeración de personas, pues ha causado el paro nacional, pues la educación de los niños, dejando muchas personas desempleadas, la pobreza, la economía y sobre todo, pues, en medicina. ¿Qué pasa cuando no se obtiene evidencia que dé relevancia a la hipótesis planteada en nuestra investigación? Se debe tener en cuenta que la información reunida no siempre será a favor de las hipótesis planteadas. Aún así, la información obtenida no deja de ser valiosa. ¿Por qué? De igual manera, se obtienen conocimientos y ayuda a aclarar dudas sobre el tema investigado. Por esta razón, los datos en contra de la hipótesis deben ser incluidos en el informe de la investigación. Al determinar o formular una hipótesis, es importante establecer los términos o variables incluidos para que el investigador, los lectores y las personas en particular adopten el mismo significado a dichos términos o variables incluidos en las hipótesis, y para asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas y evaluadas para evaluar mejor los resultados de la investigación. Muchas gracias por ponernos atención. Esto ha sido todo en que nuestro grupo ha dado a exponer lo que nosotros entendimos. Muchas gracias por la atención que nos han puesto.